relajada, descansando sobre las nalgas, las manos apoyadas en los muslos, los ojos cerrados, la mandíbula relajada, la boca entreabierta. Te invito a prestar atención a la respiración, a la entrada y salida del aire. Solo acompaña el movimiento. Pon la atención en las fosas nasales y percibe ese aire que entra y sale. Como la invitación de esta oración es a poner la atención en el misterio, y ese misterio que nos envuelve, pero que está en la raíz de nuestro ser, en el hondón, te invito a que vayas avanzando hacia esa profundidad, ayudándote de la respiración. Puedes ir contando del 10 al 0. Una respiración completa. Inspiras, expiras. 10. 9. 1. La atención a la respiración y a contar. Si te distraes, vuelve al 10 y desciende 1 a 1. Con la imaginación desciende en tu interior como si bajaras una escalera. Cuando llegues al 0,
reposa en esa realidad del misterio que es vida, es amor, es gozo. Tu unidad con el misterio te conecta con todos los seres humanos, con toda la creación. Puedes enviar desde esa vivencia profunda del misterio que te habita, comunicarla, sobre todo a esos seres humanos que sufren, para que sientan el apoyo, la fortaleza de ese misterio que les habita. Vivencia esa unidad en la que estamos conectados los que en este momento oramos. Da un abrazo de amor a todos. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Rosa. Nos hemos reunido hoy en esta oración contemplativa con el propósito de compartir sobre la manifestación del misterio en la contemplación, que es un tema que requiere muchísima reflexión y sobre el que habría mucho que preparar antes de poder. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Desde la más remota antigüedad, el ser humano ha percibido el misterio
como una puerta hacia lo trascendental, un espejo que refleja preguntas fundamentales sobre la existencia, quién soy yo, qué es la realidad, qué hay más allá de lo que perciben los sentidos. Desde la perspectiva del Vedanta, el misterio no se entiende como algo externo o inalcanzable, sino como un principio inherente a la naturaleza misma de la realidad. Este misterio profundamente contemplativo no se resuelve a través del pensamiento racional, sino que se manifiesta y se desvela en la quietud interior, en el acto mismo de contemplación espiritual profunda. El Vedanta enseña que el misterio espiritual no es un enigma externo, por lo tanto, sino una verdad oculta en nuestro propio ser. Y la contemplación es una herramienta que nos permite desvelar esta realidad, no a través de la lógica, como digo, sino mediante una experiencia directa de lo eterno. En la Taittiriya Upanishad encontramos aquel que realiza a Brahman, el misterio supremo, se llena de dicha y se libera de todo temor porque ha alcanzado la plenitud de lo que es. El misterio de la existencia se resuelve en la experiencia directa del ser. Esta experiencia es la culminación de la búsqueda espiritual y se describe como la realización de Satchit Ananda, existencia, conciencia y dicha absolutas. En la Mundaka Upanishad leemos: como los ríos pierden su nombre y forma al unirse con el océano, así también el sabio se funde en Brahman, el Ser Supremo. Cuando la mente se aquieta y el corazón se abre, el misterio se manifiesta como la realización de que el buscador y lo buscado son uno y el mismo. Dice la Bhagavad Gita: cuando el buscador se libera de la duda que surge de la ignorancia, encuentra paz en el ser y se une a lo divino. En última instancia, el misterio no se resuelve, sino que nos lleva más allá de la necesidad de resolverlo. En la contemplación, el misterio deja de ser un velo y se convierte en la revelación misma de nuestra naturaleza infinita. El Vedanta describe a Brahman como el núcleo esencial de toda existencia, el infinito que trasciende las limitaciones del tiempo, el espacio y la causalidad. Sin embargo, Brahman no es accesible a través de los sentidos ni de la mente discursiva. En la contemplación, el buscador deja de intentar conceptualizar a Brahman y en cambio se abre a experimentarlo directamente. Las escrituras expresan esta naturaleza trascendente de muy diferentes maneras. Por ejemplo, en la Kena Upanishad se expresa aquello que no puede ser visto, pero que hace posible la visión, que no puede ser oído, pero que hace posible el sonido, que no puede ser pensado, pero que es el fundamento de todo pensamiento. Él es llamado Brahman. En la Taittiriya Upanishad dice: aquello de donde regresan las palabras junto con la mente, incapaces de alcanzarlo. Esta incapacidad de la mente para comprender a Brahman no es una limitación, sino una invitación a ir más allá del intelecto. No se trata de algo que esté oculto, sino de algo que es omnipresente, pero que nuestra percepción limitada no puede captar directamente. En la contemplación, el buscador se disuelve en el silencio, donde lo eterno se revela no como algo ajeno, sino como la esencia misma de su ser. Una de las revelaciones más profundas del Vedanta es que este misterio externo de Brahman no es diferente del misterio interno del Atman, el ser individual. El Vedanta afirma que Brahman y Atman son una y misma cosa. Este principio se encapsula en la célebre enseñanza Tatvamasi, tú eres eso. Esta identidad entre el individuo y lo absoluto es un misterio porque a primera vista parece contradecir nuestra experiencia cotidiana. Vivimos como seres limitados, sujetos al nacimiento, la muerte y el sufrimiento. Sin embargo, el Vedanta nos dice que estas limitaciones son ilusorias, el resultado de la ignorancia. Dice la Chandogya Upanishad: así como el espacio dentro de una vasija no es diferente del espacio infinito, el ser dentro de ti no es diferente de Brahman. La comprensión de este misterio no se logra a través de la lógica, sino mediante la realización directa, cuando la mente se aquieta
y la identidad ilusoria del ego desaparece. La manifestación del misterio ocurre en el instante en el que el buscador deja de identificarse con el cuerpo, la mente y los sentidos y percibe el ser como pura existencia, conciencia y dicha. El ser no es percibido, pero puede ser intuido por aquel que ve con el ojo de la contemplación, dice la Katha Upanishad. El Vedanta introduce el concepto de Maya como poder que hace que lo infinito parezca finito y que lo no dual aparezca como un mundo de dualidad ante nuestros ojos. Maya no es algo externo, sino el velo que distorsiona nuestra percepción. Dice Adi Shankaracharya en el Viveka Chudamani, así como la cuerda se percibe erróneamente como una serpiente en la penumbra, así el mundo se percibe como separado de Brahman debido a la ilusión que lo recubre. De manera similar, el mundo que vemos como separado y dual es en realidad Brahman, pero aparece diferente debido al velo de Maya. En la Mandukya Upanishad se explica, así como las olas son nada más que agua, el universo entero no es nada más que Brahman, pero lo percibimos como algo separado debido a Maya. En la contemplación profunda, el misterio de Maya se manifiesta no como un obstáculo a superar, sino como una oportunidad para reconocer la unidad inherente de todo lo que existe. El acto de contemplación en el Vedanta no es una actividad mental, sino una entrega total al silencio y a la inmensidad del ser. Es aquí donde el misterio no se resuelve, sino que se manifiesta como una experiencia directa en la contemplación. Punto 1. Se trascienden las palabras. El lenguaje y los conceptos dejan de tener utilidad. El buscador se adentra en un estado de comunión silenciosa con la realidad. El misterio luego se resuelve, se vuelve presencia. Ya no es algo lejano o abstracto, sino una realidad vívida y experimentada en cada instante. La dualidad se disuelve. El contemplador y lo contemplado se funden, revelando la no dualidad de Brahman. Las escrituras capturan esta experiencia con la poesía de la Mundakya Upanishad que dice: cuando el sabio contempla al ser, todo lo que es limitado desaparece y él se sumerge en el océano del infinito Brahman. Buenas tardes. Un saludo cordial a todos y también un saludo agradecido a los que me han precedido en el uso de la palabra y en la reflexión. Me vais a permitir que yo realice una muy corta meditación desde la unidad del misterio de la Navidad que los cristianos vamos a celebrar y la contemplación. La Navidad se puede decir de muchas maneras. En los propios evangelios, lo mismo se refiere de diferentes formas. Hay narración y relato, y hay también meditación hímnico-teológica. Me gustaría centrarme en esta reflexión en el texto lucano que nos cuenta el nacimiento de Jesús. Un relato como el misterio mismo de la Navidad, envuelto en la paradoja. Una paradoja que da que pensar e invita a entrar en contemplación para ver más allá. Leo el texto de Lucas. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz
a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. El contraste de la escena que acabo de leer es evidente. Por una parte, la trascendencia de lo que acontece. Ha nacido hoy un Salvador, y su repercusión para todo el pueblo, o los ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas y la tierra paz a los hombres. Pero por otra, encontramos la escasa percepción del hecho. Solo unos pastores perdidos en la noche, o la irrelevancia del signo acreditador de la noticia. Esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Como apreciamos lo grande, lo inconmensurable y lo pequeño y lo nimio, se entrelazan con normalidad en el texto sagrado. Es la paradoja. No cabe duda de que esta paradoja que acompaña siempre a Jesucristo es la expresión directa del misterio que grita la Navidad. Dios encarnado, Dios humanado, Dios vulnerable, Dios compasivo, Dios kenótico, Dios que se ha hecho humano para divinizar al hombre. ¿Cómo acercarse a este misterio? Si leemos el texto de Lucas, hallamos una respuesta cabal. Los pastores, cuando llegan ante el niño, comentan el mensaje de la aparición angélica y los que lo escuchan se maravillan. Ante el misterio cabe la admiración. Y está muy bien. También es posible, y está aún mejor, la oración de alabanza y glorificación, como la de los pastores al entrar en la claridad espesa del misterio. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios. Sin embargo, hay otra actitud para tener en cuenta, probablemente la más relevante, profunda y significativa para la vida espiritual. Lucas la señala en María, invitándonos a fijarnos en ella. Se trata de la actitud contemplativa. Dice: María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.
sin acogida interior del misterio, sin silencio, sin conformar la propia mirada a la luz de lo alto, la fe no llega a atisbar nada de lo que está en juego. Sin contemplación, la fe no percibe la verdad desbordante que acontece y nos envuelve. La admiración y la glorificación son puntuales y pasajeras. La contemplación permanece, da de sí, pues lo guarda todo en el corazón. Pidamos, pues, un corazón contemplativo para toda la humanidad. Amén. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. En el budismo, el karma fundamenta la conducta de no dañar, de ahimsa, que filosóficamente está respaldada por la interdependencia. Así pues, el karma y la interdependencia son los misterios principales que el Buda revela a través de la palabra, aunque también hay casos que lo hace a través de sus bendiciones o inspiración, como sucede en el caso del famoso Sutra del Corazón. Estos misterios del karma y la interdependencia abarcan reflexiones sobre los infiernos, los cielos, sobre si los animales tienen conciencia como la nuestra o qué aspectos son comunes a los nuestros, sufrimiento, felicidad, etc. Este día 25 de diciembre, que ahora tan bellamente nos ha recordado Vicente Botella de Navidad, este año coincide también con la celebración del aniversario de un monje iluminado, Lama Tsongkhapa, de ética impecable, del que se origina una de las principales tradiciones budistas tibetanas. Entonces voy a usar alguna composición de sus años de juventud para explicar algo al respecto. Dice: si no purificamos las negatividades y oscurecimientos rápidamente, debido al poder de nuestro karma, aunque sabemos lo que es felicidad, no tendremos posibilidad de escogerla. Y aun sabiendo lo que es el sufrimiento, no podremos desprendernos de él. Contemplad la complejidad del karma, si produce o no muchos sufrimientos y felicidades. Reflexionad si los Budas de los tres tiempos conocen o no tal complejidad, si se experimenta o no por los infinitos seres sintientes. Meditad sobre si os habéis liberado o no del karma donde quiera que estéis. Por tanto, tras contemplar la infalibilidad de la ley del karma, escoged ahora entre karma positivo y negativo. De hoy en adelante evitad la práctica de las acciones negativas. A partir de esta misma noche, esmeraos en la virtud. En otro texto famoso suyo, el otro aspecto del surgir dependiente lo expone en forma de alabanza, y refiriéndose al Buda y a su revelación escribe: como el camino del surgir dependiente es el fundamento de tu elocuencia incomparable, nació en mí la convicción de que también tus otras palabras son válidas. Tú que hablas de modo excelente, viendo la realidad tal cual es. Aquellos que se adiestran siguiendo tus huellas se apartarán de todos los defectos, eliminándolas de todos de su raíz. Respecto a este punto, sigue en otras de sus obras, escrita posteriormente, y dice: cuando percibes que las leyes del karma explican todos los fenómenos de samsara y nirvana y has desarticulado la sustantivación de las cosas, en ese momento has entrado en el camino que complace a los Budas. Este aspecto del misterio contempla la manera de existir o no del ego y las implicaciones que entraña, y si nuestra existencia tiene un principio, si tiene final. Parafraseando, este texto acaba exponiendo que así se eliminan los extremos de la existencia y la no existencia del ego. Y esto en el budismo es de gran importancia, pues es el aspecto de la sabiduría que respalda nuestro altruismo. No es que no exista, pero no existe como habitualmente lo sentimos,
de manera aislada, desconectado del resto. Existe como todas las cosas, interdependientemente. No existe como base válida en tanto que lo usamos como justificación egoísta. Existe en la medida que lo usamos como base sana para el altruismo. De hecho, en el Bodhisattva Charyavatara, un texto de Shantideva dice: toda la felicidad del mundo deriva de la mente altruista. Todo el sufrimiento del mundo procede del egoísmo. Para nosotros, los budistas, en el Mahayana, la revelación mayor, el misterio que esconde todo, para nosotros es descubrir que el egoísmo es la fuente de toda la infelicidad. A través del estudio y la contemplación se convierte en algo palpable, basado en los principios mostrados por el Buda y que en este caso Lama Tsongkhapa también emuló. Otro sutra dice: todos los Budas que han buscado durante eones no han encontrado algo mejor que la mente de la bodhicitta, esta mente altruista o compasiva suprema. Así pues, estos principios del karma y el surgir dependiente tienen que servirnos en la práctica para aplacar el orgullo, la ira, el egoísmo y demás emociones destructivas, al descubrir la discrepancia que hay entre nuestros prejuicios y la realidad misma. Esta forma de misterio, lo que llamamos en el budismo el secreto de nuestra mente, es lo que el Buda reveló a los demás. El amor al prójimo, la compasión, están arraigadas en esa comprensión genuina de que todos estamos interrelacionados, en concreto toda esta familia humana y los animales que compartimos este planeta Tierra. Para acabar, concluiré con una breve recitación del mantra que se incluye en el Sutra del Corazón y luego quedamos un momento en silencio, un minuto. Tayata gate para sangate bodhisoha. Tayata gate para sangate bodhisoha. Tayata gate para sangate bodhisoha. Muy bien. De nuevo agradecer a todos, a Swami, a Vicente Botella, a Rosa, todos los participantes, también a Brahma Kumaris que ha cedido amablemente el Zoom y os emplazamos a la nueva encuentro que sucederá a finales de enero, siempre habitualmente en el último miércoles de cada mes. Muy bien, muchas gracias. Si queréis añadir algo más, Rosa o Vicente o Swami. El micrófono, Rosa. Micrófono. Enciende el micrófono. Bueno, lo único decir que en estas fechas tan señaladas como es la Navidad, nuestro linaje celebra la Navidad y por lo tanto damos mucha importancia también a la encarnación de ese avatar, Jesús el Cristo, y aprovechando pues estas celebraciones y este momento tan relevante, pues pensar en todas las personas que ahora están pasando por un momento difícil, no solamente la Dana en Valencia, que ha sido terrible, sino en todo el mundo. Vivimos momentos de cierta incertidumbre, ¿eh? Yo no sé en los años a venir lo que nos vamos a encontrar, pero que el pensamiento dirigido hacia lo más alto y concentrado en la transformación del corazón nos ayude a todos a alcanzar un mayor nivel de conciencia y de vibración que permita a la humanidad pues una frontera diferente a la que ahora mismo pues estamos viendo que podría acontecer. Así que, bueno, yo pedir humildemente por el bien con mayúsculas, ¿no? Y el amor. Amén. Rosa.
Eso quería también lo que ha dicho Swami, me sumo. Vicente, ¿quieres concluir tú con alguna Bueno, cosa más? no sé qué decir después de lo que se ha dicho, que me parece que es una riqueza y un patrimonio común de la humanidad, de las tradiciones espirituales, pues el desear, el pedir, como dije antes, bueno, que este corazón contemplativo crezca y arraigue en medio de nuestro mundo y que, bueno, pues esta fiesta que celebramos ahora los cristianos, pero que conecta, creo yo, con el misterio precisamente de todo ser humano, de toda la creación, pues sea un momento propicio para ello. Muchas gracias.